Echemos chisme. Mi padrastro engañó a mi mamá y ella lo perdonó. Recuerdo el día en que ese señor, Nicolás, masculino, 32 años, le gusta engañar. Llegó un día a mi casa a visitar a mi mamá. Ana, femenino, 29 años y es muy ingenua. Y llegó con el súper regalo para mí. Caroline, femenino, 8 años y aún no sabía por todo lo que pasaría. Una organeta. Para el que no sabe qué es una organeta, es un instrumento que simula ser un piano pero electrónico y con muchas menos teclas. Ese día para mí fue genial. Sin embargo, el instrumento no duraría muchos días en mis manos. Poco menos de un mes, recuerdo que mi mamá estaba trabajando y me llamó para decirme que guardara la organeta en una bolsa de basura grande y que mi abuela, Blanca, femenino, 45 años y le gusta el chisme. ya iba a recogerme para devolverla. En ese momento no entendí el por qué tenía que devolverla si había sido un regalo, era mía, nunca pregunté qué había pasado y solo hice caso. Cogí una bolsa de basura, de las más grandes, y guardé la organeta. Mi abuela al rato llegó a mi casa, gritó desde la calle para que yo saliera. Fuimos a encontrarnos con una señora a la cual le entregué, muy triste, la organeta. Recuerdo la cara de la mujer, me miró con un pesar y yo con tristeza le devolví su instrumento. De ese tema no se habló más, pero un día, hablando pestes de Nicolás con mi abuela, entendí qué pasó aquella vez. Hablando mierda, mi abuela empezó a contarme que ese man engañó a mi mamá hace muchos años con una señora, pero en realidad fue peor. Mi padrastro estaba engañando a una señora con mi mamá, o sea, mi mamá era la moza y ella no sabía. Me contó que ese señor vivía con una señora, Carmen, femenino, 30 años y también cayó en las mentiras de Nicolás, y su hijo, Carlos, masculino, 12 años y probablemente nunca supo sobre el engaño. Nicolás le decía a mi mamá que ella era su exmujer y que Carlos era su hijo, así que él iba a la casa de ellos a visitar a su hijo y esa era la única relación que ellos tenían. Mi mamá le creyó, no había razón alguna para no hacerlo, hasta que un día, después de 2 años de mentiras, se enteró que todo lo que él le decía era falso y que Nicolás le estaba engañando. ¿Pero cómo se enteró? Pues Nicolás ya había engañado a Carmen anteriormente, así que no confiaba mucho en él y se dio cuenta que otra vez le estaba engañando cuando no volvió a saber nada de la organeta de Carlos. La organeta estaba fallando y Nicolás se ofreció a arreglarla, así que se la llevó, la arregló, pero me la regaló a mí. Sí, le robó la organeta a Carlos. Parece que no era la primera vez que Nicolás les robaba y que a Carmen la engañaba, así que Carmen se puso en la tarea de investigar qué estaba pasando. Empezó a perseguirlo en las noches para saber a dónde iba y a revisarle los mensajes del celular, hasta que se dio cuenta que Nicolás estaba saliendo con mi mamá, así que decidió contactarla. Se citaron una tarde y Carmen le contó a mi mamá que conoció a Nicolás 5 años atrás. Siempre fue muy atento y le ayudaba con todo lo que necesitaba. La aceptó con su hijo y era muy bueno con Carlos. Sí, Carlos no era hijo de Nicolás. Después de poco tiempo, él se fue a vivir a la casa de ella, pero empezó a darse cuenta de actitudes raras. Las cosas en la casa se estaban perdiendo misteriosamente y además se dio cuenta de que Nicolás le mentía por todo, sin haber la necesidad de hacerlo. Como a los 3 años de vivir juntos, se enteró que Nicolás la engañaba, así que lo echó de la casa, pero él, sin un poco de vergüenza, no se fue, se quedó y durante meses trató de convencerla de que nunca la había engañado. El man tenía un poder de manipulación nivel Dios. Ella decidió olvidar lo sucedido y continuar con él, pero él seguía siendo el mismo mentiroso e infiel. En ese momento, ya no quería saber más de él y como él la engañó con mi mamá, tenía motivos suficientes para sacarlo de la casa y de su vida, no sé por qué después de todo, las mujeres esperan tener las pruebas para terminar con una relación que solo les hace daño. Sin embargo, quería que mi mamá no cayera en las mentiras de Nicolás y para demostrarle que no estaba mintiendo, la citó al siguiente día en su casa, para mostrarle que Nicolás y todas sus cosas estaban ahí. Después de esa conversación que fue tan desgarradora para mi mamá llamó a mi abuela para contarle lo que estaba pasando y pedirle el favor de acompañarla a desenmascarar al mentiroso de Nicolás. Mi abuela sentía un poco de alivio, porque nunca le cayó bien Nicolás y siempre supo que no era un buen hombre, así que aceptó acompañarla sin dudarlo. Llegó el día siguiente, mi mamá y mi abuela llegaron a la casa de Carmen, tocaron el timbre y Carmen corrió a abrirles la puerta. Mi mamá entró a esa casa desconsolada y llorando, y efectivamente Nicolás estaba ahí. Cuando Nicolás ve a mamá, se pone de todos los colores y lo primero que hace es preguntarle a mi mamá ¿Qué estás haciendo aquí, mi amor? Mi mamá sin poder pronunciar ni una palabra, llora con más intensidad y mi abuela le dice a Nicolás que no sea cínico y descarado, lo han descubierto mintiendo. Nicolás con cara de inocente le dice a mi mamá que no entiende qué pasa y Carmen le dice que ya le ha contado la verdad a mi mamá, que él las estaba engañando a las dos. Carlos no era su hijo y ella era su pareja, pero eso ya no iba a ser más así, aprovechó para sacarlo de casa ese mismo día.
Nicolás, haciéndose la víctima, le dice a mi mamá: Mi amor, yo no estoy con esta vieja, nunca te he engañado. Esta señora está loca por mí y no acepta que ya no somos nada y sale de esa casa con mi mamá. Mi abuela no puede creer que Nicolás sea capaz de tanto, le dice a mi mamá que no sea boba, que se dé cuenta. Ella misma estaba viendo la verdad. Pero el amor de mi mamá por Nicolás la cegó y decidió hacer como si nada de eso hubiese pasado y continuó saliendo con él. Grave error. Fue una decisión que la haría sufrir y perder muchas cosas más adelante. El día siguiente es cuando recibí la llamada de mi mamá para devolver la organeta. Mi abuela me contó la historia con mucha ira y por fin supe por qué aquella organeta que me había regalado Nicolás, tuve que dársela a una señora. La señora era Carmen y la organeta era de su hijo Carlos. Nunca tuve nada que ver en la historia, pero sí tuve que ser yo, personalmente, quien entregó un instrumento que me hizo muy feliz, pues siempre quise ser músico. Aún es el día en que aquella situación me llena de mucha rabia y odio y fue el inicio de todo lo que tuvo que sufrir mi mamá y yo, por culpa de él y las malas decisiones de mi mamá. No entiendo cómo ella, después de pasar por esa situación, decidió perdonarlo y en el peor de los casos creerle, cuando fue más que evidente que sí le estaba engañando, empezando porque Carlos no era su hijo. ¿Qué más prueba que esa mentira? Sé que mi mamá no es a la única a la que la han engañado. Cuéntame si a ti también te han engañado y si también has perdonado y cómo fue esa segunda oportunidad que diste.